Bien, para quienes no me conozcan, quizá no hayan podido ir a la bienvenida o pues no les quedó muy claro quién era. Mi nombre es Jorge y voy a ser su entrenador, pues, no solo de ustedes, sino en general del círculo. Y vamos a estar viendo pues todo este camino que se llama debate competitivo conmigo y con los chicos del OSM, pero especialmente pues quien va a dictar las sesiones soy yo y Tato, José Carlos, que me va a ayudar en cada ciclo en el OSM, o cada año mejor dicho, una persona distinta colabora con el entrenador para también armar las sesiones, para dictar talleres, etcétera, y así pues todos los miembros del círculo también se nutren con respecto a ese tema, ¿verdad? Entonces, hoy, que es la sesión introductoria, vamos a entender un poco de qué onda va esto del debate competitivo, qué es el debate competitivo y cómo es que nosotros trabajamos no solo con el círculo, sino cómo vamos a trabajar específicamente con ustedes, ¿vale? Porque seguro han estado viendo como anuncios de eso, de las previas del tono, del torneo de novatos, y quizás puede ser que sea un poco confuso hasta ese punto, ¿verdad? Cada generación con la que empiezo, pues trato de empezar de una forma diferente, ¿no? Dependiendo de lo que creo que necesiten en ese momento. El año pasado empecé explicando investigación para debate competitivo, porque ya más o menos los chicos que entraron conocían un poco del formato y demás. Entonces, y quería sobre todo que investigaran. Ahora también vamos a verlo, pero no en esta sesión, sino ya en sesiones más avanzadas. La sesión del día de hoy, sobre todo quiero que, pues, aparte de entender el formato, que lo vamos a ver, y aparte de entender qué es debate competitivo, quiero contarles una breve como anécdota que me dejó pensando hace como unas semanas, porque cuando a mí me avisan que solamente voy a tener un mes, o cuando me pongo a pensar que solamente voy a tener un mes para como darles todas las bases del formato y de la argumentación y demás para que puedan ir al torneo de novatos, porque el torneo de novatos es un torneo al que sí o sí pues deberían ir. No les vamos a obligar, claro, pero normalmente todas las generaciones que entran al círculo de, de debate van al torneo de novatos, como pues no solo tradición, sino el torneo de novatos está hecho para que justo las personas que recién ingresan puedan tener sus primeras experiencias con respecto al formato parlamentario británico, que es el que nosotros utilizamos y que ya un rato se los voy a explicar. Así que desearía que la mayor cantidad de ustedes vaya. No les voy a obligar, no lo hacemos de esa manera aquí, pero desearía que puedan ir la mayor cantidad de ustedes, y si es que van todos, pues sería genial, tendríamos muchísimos equipos participando y el círculo pues podría verse como bien representado, creo, con ustedes. ¿Sí? Entonces, el círculo deportivo anotado, el debate es más o menos nuestra disciplina, y el torneo de novatos entonces será su primer gran torneo si es que deciden ir. Pero si es que yo solo tenía un mes, un poco más, para poder transmitirles como toda esta idea, quise buscar un poco de info sobre cómo hacer y cómo optimizar su aprendizaje. No sé, yo estudio literatura, no estudio educación, entonces mi conocimiento sobre cómo impartir un taller y demás, en parte ha sido empírico y en parte ha sido por consejos que he recibido de personas que pues conocen mucho más del tema y cosas que leo por ahí. Entonces, vi que una persona normalmente necesita como 10.000 horas para poder aprender y ser como un experto en un tema. Y cuando vi eso, pues dije, F, ¿no? Ya no hay manera de que pueda hacerlo de forma eficiente. Así que seguí buscando y me di cuenta que pues no busco que ganen el torneo de novatos, eso dependerá de las motivaciones personales, pero lo que busco es que ustedes se sientan cómodos con respecto a su participación. Y para eso no necesito las 10.000 horas, sino, según lo que encontré, necesito solamente 20 horas. Y tenemos pues 20 horas exactas entre las sesiones de viernes y jueves, es decir, los videos en completo van a durar aproximadamente 20 horas, todas las sesiones. Entonces, es como el tiempo exacto y justo, según estos estudiosos de psicología educativa, lo que necesito para poder hacer que
más o menos dominen la habilidad de debatir en este formato en concreto, que es un tanto diferente a solamente debatir, ¿sí? Entonces, pues creo que esto puede ser bastante útil para resolver este dilema que me había surgido al tener poco tiempo para poder explicarles los temas, ¿sí? Entonces, en parte ya eso me dejó un poco más tranquilo, pero en otra parte depende mucho también de ustedes, es decir, de cuánto colaboramos para que en verdad esas 20 horas sean lo más eficientes posibles. Y para eso hay que superar una primera barrera que todos los debatientes en algún momento pasan, que es la frustración de sentir que al inicio no mejoró lo suficiente. En debate van a ver que no solamente es un tema pues teórico y ya, sino hay que afrontar muchas cosas. Muchas personas tienen pues miedo escénico, muchas personas sienten que no saben suficiente de un tema y por lo tanto no lo dicen con la convicción quizás suficiente, ¿no? Y hay otras personas que no, que se les hace muy sencillo hablar de temas que no conocen, a veces de forma irresponsable, sí, pero entonces, ¿cómo lidiar con esa primera barrera de frustración que sí o sí todos vamos a experimentar con respecto a algún elemento? No sé, sus expectativas o las expectativas que alguien más pueda ponerles, etcétera. Y esto es normal, solo que hay que centrarnos, y es algo que les digo siempre al resto del grupo, hay que centrarnos en, pues, cómo es que estamos en verdad avanzando con respecto a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo ahora? Porque antes de empezar cualquier, pues, taller o explicación, quería que tuvieran claro cuál es el enfoque, ¿no? El enfoque no es ganar por ganar, y no, nunca lo ha sido, creo, al menos como visión general en el círculo de San Marcos. Si los resultados se dan, es porque nosotros nos ganamos a nosotros mismos y de esa forma es como podemos estar tranquilos con nuestros resultados. Cuando alguien se desvía de este foco, lo más probable es que se frustre más, porque ya está comparándose con respecto a otras sociedades, con respecto a otras personas que tienen como backgrounds, contextos distintos que hacen que quizás puedan debatir pues mejor o peor, etcétera, depende. Eso mucho también del momento, del tema, de en qué posición te tocó, con quién debates, cuáles son tus jueces. Hay muchos elementos que son casi aleatorios en el formato, y sentirse mal por un resultado que se basa en algo que es bastante aleatorio, pues no es necesariamente útil. No quiere decir que no sea algo, pues, productivo entonces debatir en este formato. Ahorita vamos a ver que en realidad sí tiene muchas cosas buenas, pero hay que tener ese enfoque. Perdón por darles la charla así en plan como que quizás para algunos pueda ser como, ay, pero eso ya lo sé, ya no me digas estas cosas. Pero creo que es importante recordarlo, y, y creo que eso es algo muy importante. Como parte de la sociedad, ustedes pueden, o sea, son libres de tener sus objetivos como individuales. Nosotros no es que les coercionamos para que sí o sí tengan que seguir una línea de, tengo que ganar estos torneos porque si no la sociedad me va a matar. No, ustedes están en debate por distintas razones, según lo que he estado revisando en las hojas de admisión. Y creo que esas razones son completamente válidas, todas y cada una de ellas. Sí hay que como tratar de lidiar también con un poco de las responsabilidades que tienen en el círculo, pero su mayor responsabilidad es pues estar cómodos y cómodas en el grupo, ¿vale? Y, y creo que eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Eh, algunos pues tienen objetivos más competitivos dentro del grupo, pero cuiden esos objetivos competitivos y cuiden que esos objetivos competitivos no les frustren más a ustedes y no afecte su convivencia dentro del grupo. He visto muchas personas, porque llevo 5 años en esto, cegarse por querer ganar y ganar y ganar, y por decir constantemente como, ese debatiente no es tan bueno, este debatiente sí, comenzar a valorar a las personas en base a qué también debaten, y eso no es algo que sea necesariamente bueno ni productivo para nadie, y peor si es que lo haces con personas que son de tu mismo círculo, ¿verdad? Eh, creo que eso no es una visión necesariamente buena. Uno tiene que ganarse a sí mismo y hay que tratar de ver ese tema.
¿Ok? Entonces, mucho de lo que yo les dé aquí no va a servir si es que su enfoque no está muy claro, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de cuáles son los enfoques que tiene el círculo y cómo es que ya ustedes, según su enfoque personal, puedan más o menos eh, compaginarlo, ¿sí? Ahora sí, ya después de haberles dado la charla, voy a empezar con la explicación un poco de las cosas. ¿Qué vamos a hacer dentro del grupo? He armado un plan de corto a mediano plazo, ¿sí? El corto plazo, como ya les he comentado, es el torneo de novatos. El Círculo de Debate de San Marcos lo organiza el torneo de novatos. Y entonces normalmente mandamos también equipos para que representen a la casa, ¿verdad? Para que estén y para que aprendan, sobre todo para los segundos, ¿no? Para que aprendan y puedan introducirse al circuito de debate, que es una serie de torneos y sociedades que busca sobre todo mejorar esta práctica de debate competitivo. Lo que vamos a ver para esto es las bases teóricas y estratégicas con respecto a qué es debatir, cómo armar argumentos, cómo refutar, etcétera, y las bases estratégicas, es decir, cómo es el formato parlamentario británico, qué cosas son más estratégicas o menos estratégicas para conseguir ganar, etcétera, porque es parte de lo competitivo, ¿sí? Esto es como el ajedrez, o sea, cada posición tiene sus ventajas, cada dinámica de equipo tiene sus ventajas y desventajas y hay que tratar de aprenderlas y aprender a jugar dentro de esto, ¿ok? Véanlo como un juego en el que pues se divierten haciendo algo que les guste, que probablemente es hablar o exponer sus ideas, o véanlo como un reto que es yo quiero poder expresar mis ideas de una manera como dinámica, como lo es el debate competitivo. Vamos a seleccionarles un partner a ustedes, ¿sí? Es decir, dentro de este grupo de personas que han entrado, ustedes van a tener un primer compañero. Este primer compañero o compañera lo que va a hacer es muy importante, o sea, nuestra relación con nuestros partners, con nuestras parejas de debate, porque esta dinámica es en equipos, siempre es muy, muy, muy fundamental para crecer individualmente y también en grupo. Así que vamos a escogerle un partner. Yo voy a, pues, como involucrarme en esa selección, sí, pero también voy a pedirle sus opiniones. Entonces, probablemente hagamos muchos trabajos en grupo, muchos armados de caso y vamos rotando para que probablemente ya la última semana de junio o máximo la primera de julio ya tengan un partner fijo para el torneo de novatos, quienes vayan a ir, y con ese partner ya van a, solamente con ese partner ya van a comenzar a debatir hasta el torneo de novatos, y luego, si es que se llevaron bien, pues quizás continúen después. Si es que prefieren luego probar más partners, también eso es algo que me agrada bastante y los voy a hacer rotar también. Entonces ahí he puesto las fechas del torneo de novatos para que ya los vayan sabiendo: 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de julio. El 17 y 24 son, bueno, aún no creo que han sacado el cronograma fijo, pero esos son los días y el torneo suele durar una gran parte del día, ¿no? Entonces, de ser posible, vayan separando sus agendas para esos días o vayan viendo o avisando si es que en verdad como se les hace imposible ir al torneo, ¿sí? Espero que no, espero que sí puedan ir. Luego ya para avanzar hacia nuestro objetivo ya un poco a mediano plazo, que va a ser el Campeonato Nacional de Debate, van a ir a muchos torneos, ya no solo como debatientes, sino también como jueces, ¿sí? Que les voy a enseñar cómo es que se juzga un debate y van a ir aprendiendo también a juzgar dentro de ese torneo, ¿sí? Hay muchos torneos pequeños de 2 días, de un día a veces, entre medias, tanto nacionales como internacionales. Aquí he puesto solo algunos, en los cuales van a poder ir, pero no van a ir todos al mismo tiempo. Por eso es que van a rotar su participación, ¿sí? En algunos torneos van a tener que juzgar y en otros van a tener que debatir. Dependiendo, van a ir rotando para que más o menos se acostumbren a esa dinámica, que es una dinámica que deberíamos ya comenzar a aplicar en la sociedad, porque no siempre todos pueden debatir. ¿Por qué? Porque los torneos tienen cupos como tope y nosotros mismos como sociedad no tenemos necesariamente gente excesiva. Y siempre hay una regla, que es la regla N-1, que nos manda, como si mandamos 2 equipos, tenemos que mandar
un juez. Si mandamos 3 equipos, 2 jueces. Si mandamos 4 equipos, 3 jueces. Y así, por eso es n menos 1. Y entonces, como siempre que mandemos equipos, tenemos que mandar jueces. Así que si es que un grupo debate en ese torneo, el otro tiene que juzgar y apoyar a la sociedad en ese sentido. Y también igual aprender a juecear, que es algo muy, muy importante y lo vamos a ver por qué. Esto va a ser del tramo de agosto a diciembre. Quienes les haya pues agradado la experiencia y continúen, porque es normal que a veces pues nos demos cuenta de, bueno, no me agrada tanto y me voy. A veces ocurre eso, esperamos que no. Yo creo que no se van a ir muchos, al menos eso espero dentro de mi... Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer de agosto a diciembre. Y van a aprender ya las estrategias, ya no solamente base, sino la estrategia intermedia durante todo este tramo y ya para ir mejorando un poco más. Para el Campeonato Nacional de Debate ya vamos a trabajar las estrategias avanzadas y también les va a seleccionar un partner. Para el Campeonato Nacional de Debate también es muy probable que no todos podamos ir, sino incluso muchas menos personas puedan participar. Normalmente son 6 equipos máximo. Supongo si es virtual, aún no hay fecha ni sede confirmada, pero suele ser en enero. Suelen ser 6 equipos. ¿Cómo es que seleccionamos esos 6 equipos? Nosotros hacemos pruebas internas. Ya, ahora estas pruebas internas no tienen que ser como un desincentivo, porque probablemente algunos pasen y otros no, para poder ir al campeonato, pero todos siempre igual pueden participar. Si es que uno participa, por ejemplo, como juez, puede debatir también en la categoría como de la Copa de Jueces, ¿sí? Que tiene el campeonato, y si no, puedes debatir en la categoría principal si es que has pasado. Entonces, intentemos igual pues tratar de ir allí, ese va a ser como el objetivo, no solo el Campeonato Nacional de Debate, sino si es que hay torneo, pues el torneo de clase católica que es el TODI, también es la misma dinámica, y si hay otros torneos internacionales que son más grandes, pues también la idea sería ir, probablemente sean virtuales, así que va a estar más accesible para poder participar. ¿Queda alguna duda sobre lo que vamos a hacer antes de pasar al cómo? Si sus dos pueden pues abrir su micro y decírmela sin Yo problema. tengo una En duda. cualquier momento pueden decirme. Yo soy Pilar Saxa. Tengo una duda. Entiendo que este fin de semana son las primeras fechas del pretono, lo veo yo, pero ¿cómo se dice las previas? Y en realidad vamos a tener dos clases. ¿Y tú crees que sería bueno participar si es que tenemos solamente 2 clases? Porque eso es algo que estoy pensando, me gustaría participar, pero siento que no voy a saber qué hacer porque son solamente 2 clases. Pero me dices que tenemos un mes para el tono, ¿no? Entonces es como que tengo que aprender rápido. Y no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que sería una buena idea o cómo lo ves? Claro. Pues bien, aquí pues depende mucho de cómo vayan viendo estas dos clases, si es que se sienten como cómodas de ir. Pero en segundo lugar, creo que algo pues que puede ser muy útil, dos cosas que pueden ser muy útiles. Uno, si es que no tienen necesariamente todo el tiempo durante el finde para estar en todas las rondas, les recomiendo entonces ir como espectadores a algunas rondas, pero si es que les es posible estar en la mayor cantidad de rondas posibles, para la redundancia, pueden ir como jueces y ojo, o sea, ir como juez no implica necesariamente que uno va a ser juez principal, que es como el juez que suele guiar ya la discusión, sino uno puede ir como juez aprendiz, como juez trainee, y los otros jueces también van a ir ayudándoles, dándoles ciertas opiniones y visiones. A la previa del tono que sí me gustaría que vayan ya a debatir, y eso se los digo como ahora mismo, es a la segunda previa del tono, porque esa es la primera, va a haber otra, el que va a ser el 11 de julio, me parece, y 12. A esa pueden ya ir a debatir ya teniendo varias sesiones acumuladas. A esta, si quieren ir a debatir, yo me comprometo con ustedes a darles como un poco más de asesoría fuera ya de clases, hoy o mañana, para que vayan un poco más tranquilos y puedan comenzar a practicar este finde, si es que así lo desean, ¿vale? Entonces, y también, o sea, pueden ir con algún miembro antiguo, que siempre eso es una opción, que creo que Cristian deseaba ir a debatir, debe haber algunos otros más que puedan y puedan asistir, y así ya no pierden como el hilo, o sea, como no se avientan quizás de la nada al torneo dos personas que acaban de entrar, sino ya una persona que acaba de entrar con alguien que tiene más experiencia y que pueda asesorarlos durante el torneo, porque en verdad se aprende muchísimo durante el torneo. Entonces,
Esas son las opciones que tienen. Lo que yo preferiría es que si van, intenten ir con alguien antiguo que les pueda asesorar o que vayan como jueces, ¿sí? Si ya no les es posible, pues pueden ir como espectadores sin ningún problema. Sí, muchas gracias. Vale, entonces, así cuando tengan alguna duda, pues abran su micro e interrúmpanme, sin problema, ¿ok? Porque a veces no estoy leyendo el chat como estoy en la otra pestaña, pues puede que no llegue a leerlos a tiempo. Normal me interrumpen y ya no me voy a enojar ni nada. Ahora sí, vamos a ver el cómo. Tres cositas para tener en cuenta, que siempre recuerden desde ahora para que luego ya no haya como algún problemilla. Vamos a tener sesiones, que son pues donde estamos ahora, las sesiones, y en las sesiones vemos dos cosas. Uno, talleres que pueden ser temáticos, es decir, hablándoles de un tema muy específico como sé, debate sobre religión, debate sobre política, debate sobre economía, debate sobre ciencia, etcétera, debates sociales, así como conceptos. Y ahí en los talleres temáticos vemos conceptos como un poco más específicos de quizá algún área del conocimiento y estrategias o mociones que han venido sobre esos temas para ir como conociéndolas. Talleres conceptuales, vamos a ver, por conceptual me refiero a ya más temas relacionados a argumentación, al discurso, pues el formato quizás, un poco qué conceptos de formato hay. Y talleres estratégicos son talleres de ya sí o sí, ya más profundizando en el formato, como estrategias que podamos aplicar, cómo es mejor quizás hacer tal o cual estrategia. Ahorita no quiero dar ningún término muy extraño que quizás por ahora no sea muy productivo, pero eso vamos a ir viendo en los talleres estratégicos también. Y una parte práctica tienen las sesiones. Probablemente esta no tenga así a fondo una parte muy práctica, pero vamos a intentar igual hacer alguna actividad, si es que el tiempo nos alcanza. Pero solemos debatir, siempre debatimos en formato parlamentario británico para ir practicando, pero también podemos hacer ejercicios en algunas de las sesiones, si es que así lo consideramos apropiados Tato y yo en el momento en que lo dictemos, ¿sí? Luego, aparte de las sesiones, ustedes tienen un acompañamiento. Creo que la MD, o sea, la mesa directiva les habrá explicado que pues yo recibo un sueldo, ¿verdad? Con ese sueldo, que es de 5 soles cada uno, también pues reciben su acompañamiento. ¿Qué quiere decir? Yo les voy a hacer un como seguimiento constante, tanto individualmente como cuando tengan alguna pareja de debate, ¿ok? Entonces, es importante que me avisen, que coordinemos, si es que así lo desean, para poder tener alguna asesoría. Ya hay personas que me han comentado que desean una y me agrada ese interés, entonces vamos a ir viendo eso. Y también asesorías en pareja, que es algo que sí o sí vamos a tener, por ejemplo, cuando ya tengan su compañero o compañera para el torneo de novatos. Les voy a crear un grupo de WhatsApp y Andrea y Xiomara, que han estado ya hace ya unos meses, por ejemplo, tienen su grupo de WhatsApp y ahí solemos reunirnos un día a la semana, ¿verdad? Entonces, ellas pueden dar fe de que sí cumplo con ese tema. Aparte de eso, tienen una puntuación que no influyen, quizás, o sea, puntuaciones que yo pongo al margen de las notas, que eso sí hay, que yo pongo para más o menos poder medirlo, que son cosas que al final del ciclo ustedes pueden pedir, ¿sí? Y pueden ver cómo han ido desenvolviéndose sesión a sesión, que es algo que vamos a estar viendo con Tato también. Luego está el tema de las evaluaciones. Las asistencias, que son 30, o sea, mínimo un 30% de todo el ciclo tienen que asistir, que sobrado, pues calculándolo ahora, si es que vienen al menos un día a la semana durante pues las 2 horas que dura la sesión, las acumulan. Pero, a ver, si es que tienen el mínimo asistencia, esperen la nota mínima para aprobar, ¿verdad? Quien asiste más, obviamente tiene más calificación. ¿Para qué sirven las calificaciones? Para cuando hay torneos que tienen pocos cupos, puedan acceder a uno de esos cupos, ¿vale? Porque no todo depende que uno debata bien y ya. Uno tiene que tratar siempre también de asistir, tratar de cumplir con las responsabilidades que en este caso son tareas y entregables,
¿sí? Que les voy a dejar, no suelo dejar muchísimas, así que no se preocupen por eso, no es que voy a arruinar su ciclo académico dejándoles muchísimas tareas. Los debates que hacemos cada sesión, por eso también es importante la asistencia, porque aparte de la nota de asistencia, en el debate acumulan esos puntos, sea como juez o sea como debatiente, no se preocupen por ello. Y la nota de compromiso, que tiene ya que ver más con las actividades que el círculo organiza y cómo es que ustedes están apoyando en ellas. Antes teníamos pues actividades que eran presenciales y, no sé, panchadas, tómbolas, etcétera. Si es que uno pues participa en ello, también tiene una nota, puntos extra para que influya en su calificación, porque creemos que el debatiente del círculo pues tiene que ser parte del círculo y tratar de ayudar en ese punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando en el cómo. ¿Hay alguna duda sobre el cómo antes de pasar al enfoque? Pam, pam, pam. Hola, no No, sé si me va. escuchas. Ajá, ¿sí? Yo tengo una duda pequeñita. Comentaste algo de 5 soles. ¿Eso se tiene que pagar por mes o por semana o cómo es? Ah, sí, sí, es por mes. 5 soles al mes y pues incluye todo lo que he estado explicando ahora. Sí, al mes. Quien ve el tema de los cobros es Cristian, así que podrían conversar con él. Ojo, igual no somos como necesariamente muy restrictivos con ese tema. Si es que algún mes tienen problemas para poder costearlo, pues hablan con Cristian y él ya como coordina con ustedes una solución. Somos muy flexibles con respecto a esas cosas mientras ustedes comuniquen. Siempre es muy importante que sean comunicativos con la mesa directiva, conmigo, dependiendo de los problemas que puedan surgir. Nosotros entendemos que es muy posible que eso pase, ¿no? Pero siempre hablándolo, ¿sí? Y ya. Entonces vamos a ver el tema del enfoque. ¿Qué es ser un buen debatiente para, pues, el círculo en general y sobre todo para mí como entrenador, que tengo mi propia visión de cómo entrenar, pues, ¿no? Yo les voy a enseñar, pues, a hablar, a poder hablar de forma eficiente, pero a mí me importa mucho más que aprendan a escuchar. Eh, un gran entrenador que yo admiro mucho, que es Diego Duarte, que probablemente ya podamos ver quizás luego más información sobre eso, decía mucho que un buen debatiente es aquel que maneja muy bien los momentos en silencio. Y es algo que a mí en verdad como me agrada pensar. ¿Por qué? Porque en el formato es 1 hora de debate, ¿sí? Pero nosotros solo hablamos 7 minutos. El resto del tiempo, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando. Entonces, incluso el mismo formato prioriza no solo el hablar, sino el poder haber escuchado muy atentamente todos esos minutos. ¿Qué más? Cuando uno debate 7 minutos de temas que probablemente no conocía antes. ¿Cómo los conoció? Cuando investigó la información. Momentos en los cuales uno no está hablando, sino está investigando en silencio, buscando información. El silencio es muy importante para llegar a ser un buen debatiente, y el poder escuchar de manera eficiente y de buena fe es algo que vamos a tratar de trabajar, quizás no directamente en la sesión, pero sí como algo que es transversal a ellas. ¿Ok? Entonces quisiera que tengan eso muy en cuenta. Otra cosa es el ganar y el perder. En debate parlamentario británico es muy probable que pues el ratio de debates perdidos sea 10, 20 veces más el ratio de debates ganados. Y es así. ¿Por qué? Porque uno debate tantas veces que es muy probable que al inicio uno pierda mucho. Incluso uno sigue perdiendo a pesar de tener mucha experiencia. ¿Por qué? Porque solo uno de 4 equipos va a llevarse ese debate y uno de 40 equipos va a ganar el torneo, ¿no? Y solo 16 de 40 van a poder pasar a las rondas eliminatorias. Entonces hay que saber ganar, porque hay personas que no saben ganar, que cuando ganan pues se suben demasiado, y hay que saber perder sobre todo. Para saber ganar hay que saber perder. Y como yo sé perder, cuando soy capaz de, a pesar de que el resultado inclusive haya sido muy mal juzgado, aunque los jueces no hayan sido como muy precisos en explicarme, aunque no me haya entendido bien con mi partner, pueda sacar algo que he aprendido y que me va a ayudar al siguiente debate a no cometer el mismo error. Cuando yo soy capaz de, a pesar de todas esas cosas que me van a frustrar y me van a hacer enojar, no me enojo, sino que más bien lo tomo de una manera en la que puedo sacarle algo productivo, ese debatiente es un buen debatiente. Un mal debatiente es un debatiente que solamente después o se queja de los jueces, o se queja de su compañero, o se queja del resto de equipos, etc. ¿Sí?
o que se sube y se crece y ya toma una posición como más altiva, eso tampoco es saber ganar. Entonces vamos a tratar transversalmente también de tener esto. Y por último es entonces el trabajo en equipo. Yo quiero que vean a sus compañeros de debate, porque van a tener muchos probablemente, incluso aunque solo tengan uno, y que los vean como personas, porque a veces pasa que por estar como enfocado a veces en conseguir el resultado del debate, no tratamos de la mejor forma, o sea, no quiere decir que le traten mal, pero de la mejor forma posible al compañero que tienen con el que van a estar debatiendo. Entonces, trabajar en equipo es algo que sí o sí tienen que aprender aquí, si es que no lo saben antes, o potenciar si es que ya lo sabían, que yo creo que es probable que sí puedan como lograrlo, ¿no? Confío mucho en eso. Sí, entonces vamos a ver el siguiente punto. ¿Qué es el debate competitivo? Dividamos al debate en general como 3 cosas: momento, herramienta y actitud. Momento. Esto es lo que normalmente se asocia con debate. Es como un momento en el que se enfrentan posturas. Supongo que esa definición pues es muy conocida y muy popular para muchos de ustedes. Sí, entonces, debate no es, a pesar de que muchas personas en el común imaginario lo piensen, pelearse, por ejemplo. Eso es como, quizá puede ser obvio. Debate no es exponer solo un lado de pensamiento, porque a veces veo que se promocionan muchos debates, no sé, en la universidad, fuera de la universidad, en los que dicen debate, pero solamente hay como una sola postura que se está defendiendo ahí, no hay una, como necesariamente un choque. Y tercero, no es completa libertad de ideas. O sea, por ejemplo, y aquí esta asociación sirve mucho, muchas veces asumo que ustedes han estado en Facebook y que les ha entrado la onda de voy a ir a ese comentario y voy a poner mi opinión. Ya, está bien. Y luego llega alguien, no sé, un hater, y les comienza a responder, ¿verdad? Aquí ustedes estarán debatiendo o no están debatiendo, porque es un momento en el que están enfrentando posturas, pareciera que sí, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque ese hater, no sé, tiene la oportunidad de llamar a sus amigos y entre todos hacer un cargamontón para todos poner de comentarios. Tiene la opción de pensarse la respuesta como una hora, mientras quizás tú no tienes tanto tiempo para hacerlo. Ese momento de enfrentamiento no está completamente equilibrado, no es productivo para el aprendizaje necesariamente, y muy probablemente está como teniendo un desbalance con respecto a cómo es que cada lado puede argumentarse. Entonces no es un debate ideal. Puede ser que un debate, pero no un debate ideal. ¿Sí? Entonces debate necesita normalmente que podamos entender la postura de la otra persona, porque si no la sé entender, no la puedo refutar siquiera. No puedo compararla si no la entiendo. Entonces, cuando ocurre que alguien opina sin entender la postura del otro lado, es muy probable que no esté haciendo el debate como ideal, sino solamente un debate menor, por así llamarlo. Segundo, compromiso con la discusión. Esto, pues, nosotros dentro del circuito le llamamos engagement. Van a haber muchos términos en inglés que probablemente estén. No es necesario que se lo aprendan mientras aprendan qué significa. Sí, el compromiso con la discusión o engagement es que yo en verdad quiera que esa discusión llegue a algo, porque si solamente voy por mero gusto de molestar, no, en realidad no estoy queriendo que esa discusión llegue a algo, solo quiero tener la razón y ya, ¿ok? Entonces, tercero, necesita tiempos claros y definidos. ¿Por qué? Porque si no tiene tiempos claros y definidos, esa discusión puede ser infinita, o esa discusión eh, puede ser muy desbalanceada, porque un lado puede tener muchísimo para argumentar y otro lado no. Por ejemplo, cuando ustedes debaten con sus padres, con sus madres, le piden permiso, o antes cuando les pedían permiso para salir, ahora ya nadie sale, probablemente siempre perdían esa discusión. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento mutuo, probablemente. No hay un compromiso con la discusión de parte del otro lado, porque probablemente solo va a decir, no, no sales porque soy tu padre, no sales porque soy tu madre. Entonces no hay un compromiso con, en verdad, analizar un poco más y autoanalizarse. Entonces, ahí no es debate todo momento de discusión, ¿ok? Hay que tener eso claro. Segundo punto, debate como herramienta. Este ya es como un segundo elemento que se necesita para que en verdad tengamos un buen debate. Como herramienta, entonces, si es una herramienta, necesita criterios que sean medibles. Y aquí entran muchísimos formatos de debate que seguramente han visto o no han visto en la universidad, fuera de ella, etc. Cada formato, que es como
reglas que regulan pues más o menos lo que uno va a hacer en ese tipo de debate. Por ejemplo, el nuestro es formato parlamentario británico. Hay formato Naciones Unidas, hay formato Karl Popper, hay formato escolar, hay formato Lincoln Douglas, y cada formato pide ciertas cosas. El Lincoln Douglas, por ejemplo, es 1 versus 1, mientras que el formato parlamentario británico es 2 versus 2 versus 2 versus 2, que son 4 equipos de 2. Y el formato escolar, por ejemplo, son 3 contra 3. ¿No? Y cada formato, pues, tiene cosas específicas. Es diferente que te pidan debatir en equipos a que te pidan debatir solo. Por ejemplo, si te piden debatir solo, probablemente quieren, sobre todo, enfocarse en cómo es que tú puedes construir argumentos en cierto tiempo determinado contra otra persona. Pero si te piden equipos es cómo puedes entenderte con otra persona para poder construir en conjunto argumentos que puedan ser entendidos por cierto juez, ¿verdad? Hay habilidades y competencias específicas que se desarrollan de acuerdo a ciertos formatos. Hay formatos, lamentablemente, que evalúan muchísimo más la forma que el fondo. Y ahí a eso voy. Cuando nosotros evaluemos un formato, ¿sí? O cuando ustedes en su vida diaria quizá vean algún formato de debate, por ejemplo, formatos presidenciales de debate. Ese formato es 1 contra 1, con tiempos muy escasos en los cuales en realidad no se puede como en verdad profundizar y en los cuales cada uno está exponiendo su lado, en realidad no están atacándose, a salvo se ataquen personalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué evalúa ese formato? No está claro. Es un formato que es un poco difuso. Cuando un formato evalúa demasiado la vestimenta, cuando evalúa demasiado la voz, cuando evalúa demasiado que use ciertas palabras y no otras, pues está tratando de desarrollar competencias de otro tipo, ¿verdad? Competencias con respecto a quizás ciertos modos sociales. Hay formatos que pueden evaluar eso. Yo no soy quien para decir que están mal. A mí no me gustan, por ejemplo. Ya eso es como más personal de su opinión. A mí no me gustan porque a mí me gustan más los formatos que evalúan mucho más el fondo y que tienen criterios claros y medibles, ¿no? El formato parlamentario británico, por ejemplo, tiene un reglamento en el cual ustedes pueden ver qué cosas se evalúan. Otros formatos no los tienen, solamente es como, bueno, vamos a hacer que esta gente debata, pongámoslo así, ordenémoslo así, y, ¿cuánto tiempo? No sé, tenemos poco tiempo, pónganles así. Y lo arreglan pues de una forma un poco más improvisada. Pero para que un formato sea eficiente, que creo que es lo que se debe buscar, porque al fin y al cabo la discusión tiene que ser eficiente dependiendo del formato, hay que poner estándares de evaluación un poco más claros. ¿Sí? Esto lo digo para que se entienda por qué es que el debate como herramienta nos puede ser útiles. ¿Sí? Para, sobre todo, reconocer qué cosas pide el formato y poder cumplirlas. Y ya. Y tercero, el tema de la actitud, debate como actitud. Actitud comparativa o también llamada buena fe. Hay un principio de caridad. No sé si alguien estudia filosofía, pero el principio de caridad refiere, que también le podemos llamar buena fe, a tomar el caso de la otra parte en la mejor versión posible. ¿Sí? Y eso es algo que es muy, muy valorado en el formato parlamentario británico, que ahorita vamos a hablar de fondo del formato. Lo que suele ocurrir en el medio cotidiano y en pues, otros formatos, no en la mayoría, por suerte, solo en algunos, como ocurre esto, es que se enfocan mucho en la crítica, como, bueno, destruyo tu argumento, ¿no? Refuto y ya está. O sea, tú estás mal, yo estoy bien. Y es un poco polarizante, ¿sí? Esto no es tan valorado, por ejemplo, en los formatos escolares o en el formato que nosotros practicamos, sino nosotros nos enfocamos más a qué debo probar. Debo probar que mi caso, es decir, mi serie de argumentos unidos, es mejor. Para ser mejor significa hay una comparación, ¿verdad? A es mejor que B, porque si es que yo solo digo A es bueno, yo podría decir, bueno, está bien, es bueno, pues no me importa, porque lo importante aquí es que sea mejor en comparación. Esto no quiere decir que B sea malo, solamente quiere decir que A es mejor. Es decir, cuando nosotros hacemos esta lógica en el formato parlamentario británico, refutamos, sí, porque claramente todos los casos tienen errores. Para poder evidenciarlos, refutamos. Pero el fondo, es decir, el punto último al que yo debo llegar es comparar mi caso con el respecto al otro, pero compararlo de buena fe. Pues yo podría comparar, por ejemplo, imaginemos que yo estoy debatiendo con Cristian
y Cristian me dice un argumento acerca de, no sé, que el socialismo es bueno y me comienza a explicar las razones por las cuales el socialismo es bueno, ¿vale? Entonces, aquí yo podría tergiversarlo y decir, bueno, Cristian es muy rojo y bla, 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 y tergiversar todo lo que él ha dicho y comenzar a hablar otras cosas tomando premisas que él mencionó, pero cambiándolas. Esto no es buena fe. Y si yo gano ese debate, en realidad lo que ha ocurrido es que yo he ganado a un caso que me he inventado de Christian, ¿verdad? En cambio, es mucho mejor y es incluso mucho mejor visto también que yo pueda ganarle a ese argumento en su mejor versión. Imaginemos que él me ha explicado, pero que ha tenido ciertos fallos. Y yo digo, si es que hubiera explicado incluso más allá, como completando su propio argumento, eh, incluso así, mi caso sigue ganando. Y ganarle la mejor versión posible de ese argumento es mucho más valorable y es de buena fe para el formato que nosotros practicamos. ¿Sí? Entonces quisiera que siempre, cuando hablemos de debate competitivo, se apunte a esto, porque muchas veces puede terminar uno perdiendo el debate por no haber sido comparativo y por haber tergiversado en realidad el argumento de la contraparte. ¿Sí? Entonces allí podemos ir viendo esto. ¿Alguna duda? Antes de pasar al último punto, ya que es el más extenso. Jorge, si me permites, yo tenía una consulta, bueno, no sobre el segundo punto que se está viendo sobre herramientas, sino sobre el primer punto que era sobre el tema o sea, de que el debate no es... dame un segundo, porque justo ahorita quiero ver dónde está el preci. Cuando se decía que a ver, ¿dónde está cargando? Ya, ok. Cuando se decía que el debate no, o sea, no es una completa libertad de ideas, ¿no? Y tú ponías el ejemplo, por ejemplo, de lo que sucede o sea, en un debate entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que no lo es, o en una conversación, por así decirlo, ¿no? En Conada, en un grupo de Facebook o en un grupo de WhatsApp, ¿no? Y me ponía también a pensar que quizás, claro, efectivamente, un debate no es eso, dado que quizás también lo que sucede en una conversación de Facebook o incluso, ¿no? Hasta en un grupo de WhatsApp, es que quizás hay una, ¿cómo decirlo? ¿No? O sea, una simetría, o sea, respecto del hecho que tiene que ver con qué tan serio puede tomar la otra persona la conversación. O sea, eso por un lado, ¿no? Porque claro, puede empezar la conversación siendo aparentemente una conversación seria, pero si de pronto la otra persona te responde con un ay a mano, o sea, ahí creo que se acaba toda forma de debate posible, ¿no? Por un lado. Y por la otra, también yo vería el hecho de que, claro, o sea, el debate puede empezar, bueno, el supuesto debate puede empezar siendo muy serio, pero cuando de pronto quizás la otra persona ya no tiene argumentos y lo único que hace es decirte que lo que tú estás haciendo o escribiendo es spam, entonces evidentemente se relativiza el asunto y al final incluso hasta la determinación misma de lo que es spam termina siendo totalmente relativa y arbitraria, ¿no? Y finalmente spam termina siendo lo que a mí no me gusta o lo que a mí no me conviene, y si es que eso se le añade un cargamontón de personas que te dicen exactamente lo mismo, entonces evidentemente ahí es que se expone esa simetría y finalmente esos espacios, ya sea en Facebook o en WhatsApp, no terminan siendo un verdadero debate, ¿no? Sí, ajá, exacto. Y sobre todo, algo importante allí es justo el tema de tomárselo en serio, es lo que, pues aquí llamamos como compromiso con la discusión, ¿verdad? Entonces, como no hay un compromiso con la discusión, en realidad no se está teniendo como un debate que sea al fin y al cabo productivo, ¿no? Y justo a eso me refería, porque esta completa libertad de ideas a veces es como el punto en el que vamos y relativizamos, hacer relativizar algo es positivo, pero cuando no queremos asumir como consensos en algún punto, no tenemos un terreno claro para poder discutir. Por ejemplo, el formato parlamentario británico, su base quizás son pues los derechos de las personas, ¿no? Son cosas que probablemente no podamos cuestionar como a fondo, porque si no el debate perdería sentido, ¿no? Yo podría ganar un debate diciendo que, bueno, sacrificamos a la mitad de la población y bla, a menos que sea un debate, no sé, sobre Avengers, ¿no? Pero si no, pues sería muy raro poder ganar de esa forma. Entonces, por eso hay que tener ciertos consensos para poder tener ya la discusión. Y si no existen, crearlos para que pueda ser más o menos eficiente. Así que sí, tienes como razón en esto que mencionas. ¿Alguna otra duda antes de pasar al formato?
Disculpa, ¿puedes dar un ejemplo más sobre lo de buena fe? Ah, claro. Por ejemplo, imaginemos que estamos discutiendo la moción, esta Cámara apoya el nacionalismo, ¿sí? Imaginemos que la Cámara que está a favor explica pues que el nacionalismo debe ser apoyado ya que esto fomenta una identidad nacional y esto nos puede permitir pues ser personas más productivas porque tenemos una motivación extra para lograr nuestros objetivos en conjunto a través de ciertos símbolos culturales, etcétera. Nos permite preservar nuestro territorio y nuestra historia, tal, 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 tal. Sí, imaginemos que eso hizo el lado a favor. Imaginemos que también estoy en el lado en contra y no tomarlo de buena fe sería decir, la Cámara contraria dice que si no tomamos el nacionalismo, Disculpa, es que no es no tomarlo de buena fe, pero no entiendo cómo sería tomarlo bien de buena fe. O sea, ¿cuál sería la buena forma de hacerlo? ok. ¿Cómo podría Tomarlo de buena fe es decir, la Cámara contraria dice que esto va a generar, o sea, tomarlo de la forma en la que lo ha dicho uno, o sea, respetar cómo lo ha dicho, y para eso entonces yo diría, la Cámara contraria dice que yo puedo generar una identidad conjunta. Si bien en mi lado también podemos generar identidades a través de otro tipo de ideas de pensamiento, no sé, como puedo generar, no con el nacionalismo, sino con una idea de unidad familiar, puedo generar identidades y tomarlo de buena fe sería reconocer que igual la Cámara contraria tiene un beneficio que quizás yo no pueda tener. ¿Y eso cómo sería? Lo que podría mencionar en mi discurso es cierto que la Cámara contraria va a generar una idea que la mayor cantidad de gente va a aceptar. Sin embargo, también corremos muchísimos riesgos que no son aceptables, como por ejemplo que no valoremos de la misma manera a culturas extranjeras. Creo que es mejor cuando podemos enfocarnos en elementos e identidades que no solamente respondan a cosas tan arbitrarias como el territorio, sino a pesar de que éstas puedan como generar muchos beneficios, sino es mucho mejor, y aquí viene la buena fe, ¿no? Es mucho mejor tratar de ver elementos que sean comunes a las personas en el mundo, es decir, lo que nos hace, no lo que nos hace únicos como nación, sino lo que nos hace cercanos a otros para poder generar mucha mayor colaboración, no solo dentro de nuestro territorio, ¿no? Y bueno, ahí necesitaría más explicación, pero espero que se entienda más o menos la lógica. Lo que he entonces, ido haciendo paso a paso es sí, explicar... Ah, sí, sí, dime, sí, dime. sí, es que solo para saber si lo dejé claro. Sí, es que me lo dejaste claro. Eso sería como, por ejemplo, cuando hacen un trabajo en equipo y alguien da una propuesta y tú dices, ya, pero sería mejor hacer otra cosa. ¿Por qué? Por tal, tal, tal. ¿Algo así? Sí, es como dos pasos así en síntesis. Primero, reconocer los beneficios que tiene el otro lado, no negarlos necesariamente, quizás explicar que no los explicó bien y tal, eso puede ser parte, ¿no? Pero reconocer que existen esos beneficios y explicar dentro de este punto cómo es que tú también puedes tener esos beneficios, quizás no tan fuertemente, ese es un primer nivel, como tratar de, entre comillas, jalarte sus ventajas, ¿no? Y en un segundo punto, ya sacar una ventaja que solamente tu lado tenga. Es justo como menciono, o sea, si es que hay dos proyectos, el proyecto que estás comparando, no vas a decir, ese proyecto es malísimo, bla, 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 bla. No, puede que tenga cosas buenas. Entonces, uno dice, a pesar de que tiene todo esto, prefiero mi proyecto. ¿Por qué? Porque tengo también estos beneficios que estamos compartiendo, pero sobre todo tiene este, que es mucho más importante. ¿Sí? Eso es buena fe. Mala fe sería, ese proyecto es malo, quiere proponer cosas de tal y tergiversarlo y hacer como solo crítica, cuando en realidad buena fe es criticar, pero intentando llegar a un punto mucho mejor. Me quedó muy claro, ¿Se entiende? gracias. Sí, gracias. Ya, genial. Vale, entonces vamos a ir al tema del formato. Si es que tienen otra duda, me interrumpen igual. Ahora sí, el formato. Aquí hay varias cosas que ver. Primero, vayamos al punto de los temas, o como nosotros le llamamos, y ya como mejor refirámonos a esto como mociones.
que sueles tener una estructura de esta cámara, siempre se pone esta cámara, y luego viene, pues suele venir un verbo, pues el verbo puede ser esta cámara considera que, esta cámara prohibiría, esta cámara apoya, esta cámara lamenta, etcétera, 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 ¿sí? Y luego un objeto, ¿no? Y así como está en el ejemplo, esta cámara considera que el Círculo de Debate de San Marcos es la mejor sociedad de debate. Y estamos en esta equilibrada, porque claramente sí lo es, pero para que se entienda el ejemplo creo que está bien, ¿sí? Las mociones suelen tener esta estructura. Siempre es esta cámara y algo más. Hay que saber leerlas. Y vamos a tener un taller específico para analizar la moción. Pero cuando el formato parlamentario británico nos dan mociones, cuando nos den las mociones, tenemos instantáneamente después 15 minutos para preparar el caso. ¿Esto qué quiere decir? Y acá viene una parte en la que muchos, yo incluido, nos hemos asustado alguna vez. Solo tenemos 15 minutos para preparar el tema, es decir, no sabíamos antes del tema. Ahora, esto no quiere decir que no sepa nada del tema, sino que tengo que usar los elementos que mi cultura general me ha dado o mi investigación me ha dado. Porque hay temas que pueden llegar a ser un poco más complejos y lo reconozco. Entonces, vamos a trabajar en cómo es que yo puedo encontrar información de forma eficiente para prepararme en algún momento para cuando lleguen esas mociones. ¿Por qué? Porque durante esta preparación que voy a tener junto con mi compañero o compañera de debate, no puedo usar, y quiero que esto quede muy, muy claro, no puedo usar elementos electrónicos, ¿sí? No puedo buscar en mi celular, no puedo buscar en la laptop, no puedo hacer nada de eso. Porque si no, pues el debate terminaría siendo un quien busca más rápido y mejor la info durante ese rato. Y para eso ya hay otros formatos. Hay formatos que fomentan como casos preparados, etcétera. Y esos formatos pues evalúan esas competencias. Este formato en concreto quiere medir 3 cosas, al menos según mi perspectiva. 1, cuánto yo puedo anticiparme a lo que va a ocurrir dentro del debate, leyendo solamente el tema. 2, cómo puedo ejecutar y controlar de forma eficiente el debate con mis discursos, ¿sí? Con los 2 discursos que tenemos entre mi compañero y yo. Y 3, ya eso va a este punto, que también puedo adaptarme a la situación, ¿sí? Entonces una competencia a desarrollar aquí va a ser qué tanto podemos adaptarnos a la situación. Conociendo o no conociendo el tema, cómo podemos adaptarnos de forma eficiente. Así que no teman como no conocer del tema, valga la... Bueno, no. No teman no conocer el tema, porque lo que vamos a hacer aquí es trabajar justo esto. O sea, si lo ven como algo complicado, está bien. Mientras lo sigan viendo como complicado, significa que aún tienen largo camino por crecer y por mejorar. Entonces, veámoslo como un reto personal, el poder adaptarnos a temas que antes no conocíamos. Yo estudio literatura y he debatido mociones sobre Groenlandia y tierras raras. Lo he perdido, sí, pero nunca hubiese conocido ese tema y no me hubiese motivado a luego buscarlo si es que no hubiese participado y perdido en esa ronda. He debatido como macroeconomía o cosas rarísimas que para mí, bueno, que estudio literatura, y ahora pues tengo un poco de conocimiento sobre esos temas y me sirve para la vida en general, ¿verdad? Y sobre todo porque es divertido. Jorge, una consulta, Ahora, sí. una pequeña duda. Bueno, o sea, entiendo y justamente lo han, o sea, no solamente ahora, sino antes lo han dicho cuando, incluso en nuestra sesión de bienvenida y demás, o sea, que este formato de parlamentario británico es un formato claro, en el cual justamente durante esos 15 minutos de preparación que tú tienes para poder armar tu argumento, no puedes acceder a ningún medio o dispositivo digital o electrónico, ¿correcto? Mi única duda es, digamos, ¿no? O sea, al menos ahorita que estamos justamente en contexto de pandemia y todo lo demás, o sea, e incluso, ¿no? Yo te he escuchado, creo, decir que uno de estos días estabas tú debatiendo o que estaban debatiendo, incluso en estos días se vienen ya las previas del tono y todo lo demás. O sea, en este contexto, ¿cómo se está regulando o no se está regulando el hecho de que mientras estás preparando tu argumento, no puedas entrar a un dispositivo digital para poder buscar información, dado que finalmente cada uno está en su casa, entonces podría buscar información de cualquier lado? O sea, ¿de qué manera se evita eso? ¿O es que simplemente ahorita esa regla está suspendida por el tema de la pandemia?
Aquí, entonces, dos cositas. La primera es que cuando suele ser presencial, pues a veces los voluntarios del torneo o la misma organización puede estar por ahí chequeando, pero hay algo que, y ese es el segundo punto, que a mí me parece bastante bonito en general del circuito de debate, que es que prácticamente como la mayoría no lo hace. O sea, no sé por qué. Así como tampoco entiendo por qué en Japón la gente no roba a pesar de que las cosas están por ahí. Pero pues la gente no lo hace y eso es algo que en lo que se puede confiar. Supongo que no lo hacen por una serie de razones. Uno, porque a veces no te sirve mucho buscar el tema. Dos, porque ya tienen el tema en algo que se llama case file o expediente de datos, ¿no? Y aquí es algo importante. O sea, normalmente no lo buscan porque cuando lo busquen, pues pueden terminar más enredados en información. Y lo segundo, y bueno, claro, la respuesta entonces es que no se está regulando eso, si no se confía en la buena fe de los participantes. Y igual la ventaja que pueda sacar buscando en internet durante esos 15 minutos en realidad va a ser como una desventaja hasta cierto punto para los participantes, ya que no basta con que tengas el dato exacto, porque eso no es lo que se valora, sino que puedas ser capaz de explicarlo de buena manera. Entonces, a veces encontrar estadísticas o cosas así puede no ser necesariamente lo más útil, sino que muchos debatientes ya tienen estos expedientes de datos en los cuales tienen información sobre ciertos temas, no sé, sobre política internacional, sobre conceptos base de economía, que suele ser las mayores dudas que quizá la gente pueda tener, ¿no? ¿Qué significa tal cosa, tal? Puedes usar diccionarios, eso sí, sin problema. Así que no se suele o no se estila el buscar la información y hacer trampa, no solo por lo mal que se ve, sino como igual no es que van a ganar necesariamente plata o van a ganar algo que haga que la gente se motive tanto a, en verdad, trampear, estarían reduciendo más bien su aprendizaje en ese sentido, ya que no estarían como debatiendo en las condiciones del resto. No lo suele hacer la gente. Al menos creo que muchas personas no lo han hecho y quienes lo han intentado y lo han hecho me han comentado que al fin y al cabo no les resulta muy productivo que digamos, ¿no? Puedes tener el dato, pero al final lo más importante va a ocurrir durante el tiempo en el que se está en la ronda. Y, y por eso es que más o menos no se es muy estricto con ese tema porque ya se confía mucho en los debatientes que son parte del circuito. Se entiende que pueden respetar al menos esta regla mínima, que es de no buscar información, porque por algo están en este formato, ¿no? Si estuvieran, o sea, si quisieran pues poder buscar info, podrían irse a muchos otros formatos. Y, y si se han metido a este en concreto es porque ellos voluntariamente no quieren buscar la info. Eh, y por eso es que no se suele hacer. Sí, curioso, pero así ocurre. ¿Más o menos resuelve la duda o quedó algo ahí difuso? No, está bien, Jorge, muchas gracias. Ahora sí me queda clarísimo. Uh-huh. Es prácticamente buena fe. Sí, ese término es muy importante para en general todo el circuito de debate. Es algo que se intenta aplicar. Entonces, Disculpa, justo sobre esto, ¿sí? ¿y qué pasa con la gente porque seguramente hay que inventa datos para demostrar su punto? O sea, no necesariamente buscándolo, pero como inventa algo, o sea, un dato, no es que lo comprueben ahí mismo. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Porque si es que viene, no sé, alguien compite contra mí, inventa un dato y yo no tengo cómo saber si es verdad o mentira, entonces solo tendría que refutar el argumento en sí, no podría refutar el dato, o cómo sería. Por ejemplo, justo por el mismo hecho de que no puede ser fiscalizable, igual el formato no se centra en creer ciegamente en los datos. Por ejemplo, yo podría, en la moción de esta Cámara, pues apoya el nacionalismo, podría sacarme un dato de, sí, las naciones de nacionalismo han incrementado exponencialmente su PBI, y ya me saco ese dato, ¿no? Han duplicado su PBI. Y nadie tiene manera de contrastarlo. Entonces, ¿qué hace la gente? Uno, el juez, si es que yo no le explico cómo es que el que haya crecido su PBI es plausible, es decir, es probable que haya ocurrido a nivel lógico, no me lo va, o sea, no lo va a tomar tan en cuenta, sino va a decir, bueno,
es un dato interesante, pero si se dan cuenta no está conectado, o sea, no puede creerse así a ciegas. Entonces el juez tiene una duda razonable de, no me lo he explicado, veamos qué me dice la otra cámara. Si la otra cámara dice, señor juez, me está saltando un dato, pero no me ha explicado cuál es el proceso con el cual este dato en verdad es creíble. Yo le voy a explicar cómo es que ese punto en realidad no es tan cierto. Y le explica a nivel de razonamientos, o sea, de sustentos, ¿no? De lógicos, más que nada, cómo es que esto ocurre. Y se apela mucho a, por ejemplo, para poder ganar un debate, más que al dato, se apela a lo que nosotros llamamos caracterización, es decir, cómo es que en el mundo es probable que ocurran las cosas. Por eso es que a veces los debates que tenemos pueden, y les voy a poner un video justo ahora para que puedan ir viendo los discursos y cómo son, no se basan sobre todo en ejemplos, se basan, o sea, de ese tipo, ¿no? Ejemplos tipo gráficas, datos o cosas así, no, sino ejemplos de cosas que sean conocidas por todos, ¿no? Como yo podría dar un ejemplo de lo que están ocurriendo, las protestas que están ocurriendo ahora. Lo que se espera que el debatiente promedio conozca. Entonces, eso el juez sí lo toma como cierto. Dice, bueno, sí, sí es verdad. Mientras que si yo saco un dato de en Ruanda la economía se mueve por tal cosa, puede ser que tenga que explicar más. Entonces, este tema de la duda razonable, mientras más abstracto sea lo que yo digo, más tengo la responsabilidad, y es para equipararlo, más tengo la responsabilidad de explicarlo. En cambio, mientras más directo y simple sea lo que yo digo, es mucho más creíble y comprable. Si es que yo digo algo como, los cerdos vuelan, el juez no va a decir, bueno, eso es mentira, sino lo que va a decir, a ver, explícamelo, y uno lo que tiene que hacer es explicárselo, ¿no? Probablemente no pueda hacerlo porque no basta con que yo lo diga para que sea creíble, tengo que dar mecanismos y razonamientos detrás. Entonces, no se preocupe mucho por ese tema de los datos así duros, porque no van a pesar tanto en la deliberación, mientras no sean respaldados en una explicación propia de cómo es que esto es tan importante. Y no suele serlo así en la mayoría de debates, ni siquiera en los que son así súper económicos y que puedan hablar de ese tema, suele priorizarse el qué es probable que pase, más que el dato que tengo o no. ¿Sí? Entonces no se preocupen por refutar muy fuertemente los ejemplos. Lo importante siempre va a ser, y eso lo vamos a ver mañana, sí, en la clase de argumentación, el sustento que yo le pueda poner. Entonces, tranquilos por ese lado. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, gracias. Vale, entonces, el formato tiene equipos, como ya hemos estado hablando y ya hemos dicho que son de 2 personas. A estos equipos también le llamamos cámaras, que seguro también les he estado llamando cámaras sin darme cuenta y es como lo mismo, ¿no? Una cámara, un equipo. Ahí hay, como pueden ver, 4 equipos. Y se les da ciertos nombres que ahorita pues pueden resultar un poco extraños, porque como el formato se llama parlamentario británico, no es que vamos a hablar como en inglés o vamos a estar interno o cosas así, sino podemos debatir con un lenguaje normal y no hay como necesariamente términos o frases o maneras como muy complejas de hablar, solo hay conceptos quizás que pueden tener cierto nombre que no sea tan común. Por ejemplo, en el formato hay 2 lados, como en muchos debates, ¿verdad? Un lado a favor, en este caso el lado a favor se llama gobierno, y un lado en contra, en este caso se llama oposición. ¿Sí? Estos términos vienen pues del Parlamento británico, gobierno y oposición. Pero también, como el Parlamento británico tiene un Senado y una Cámara de Representantes, hay cámaras altas y hay cámaras bajas. Ahora, lo importante aquí ¿qué es? Que cada equipo, por ejemplo, hay una cámara alta de gobierno, y ese es el primer equipo que sale, hay una cámara alta de oposición, el primer equipo que sale del lado de la oposición. Mientras que hay cámaras bajas, baja de gobierno y baja de oposición. ¿Sí? Eso creo que puede quedar más o menos claro. Lo importante aquí es que uno compite contra el otro lado, ¿sí?
Es decir, gobierno compite contra oposición, pero también se compite entre gobiernos. ¿Por qué? Porque en los 15 minutos yo solamente voy a estar con mi compañero o compañera de debate armando el caso. Si yo soy cámara baja de gobierno, yo no voy a saber qué es lo que está armando la cámara alta de gobierno y no puedo preguntarle tampoco, no puedo hablar con la cámara alta de gobierno. Así que puede ser que la alta de gobierno sale y dice los argumentos que yo había preparado. ¿Qué hago ahí? Probablemente tenga que tratar de darle algo novedoso a mi caso para que sea relevante, porque también compito contra mi cámara alta y también compito contra mi cámara baja. Entonces, el debate, hay resultados del primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. Y estos pueden distribuirse no por qué lado gobierno u oposición ganó, sino se distribuyen por qué cámara hizo mejor trabajo. Puede ser que ganó la cámara alta del gobierno, pero que quedó cuarta la cámara baja del gobierno y quedó tercera la cámara alta de la OPO y quedó cuarta, no, mejor dicho, quedó segunda la cámara baja de la OPO. ¿Sí? Los puestos pueden distribuirse de esa forma. ¿Por qué? Porque lo que se evalúa es choque por choque. Si en las cámaras altas la cámara alta del gobierno lo hizo mejor que la cámara alta de la oposición y sacó muchos mejores argumentos, la cámara alta del gobierno va a ganarle a la cámara alta de la oposición. Luego sale la cámara baja del gobierno y dice los mismos argumentos que la cámara alta del gobierno. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que si es que esta cámara repite los argumentos de su alta, en comparación con su alta va a perder, ¿no? Porque es su alta quien sacó esas ideas. Así que cámara baja de gobierno quedaría por debajo de alta de gobierno. Ahora, esto no quiere decir que no pueda ganarle a la alta de la OPO. O tampoco quiere decir que le haya ganado automáticamente por haber repetido los argumentos de su cámara alta. Habrá que evaluar qué cosas se dijeron allí en ese cruce para determinar quién de los dos terminó ganando. Y lo mismo con los otros cruces que pueden haber. En total, si cuentan los cruces, entre el cruce de las cámaras altas, el de las bajas, el de cada lado y el de los que están así en diagonales, hay 6 cruces. Y esos cruces, los jueces ya son los quienes evalúan y no se preocupen por ahora por ello, porque es más que nada para que se entienda la dinámica. Ya luego cuando hablemos de cómo juzgar un debate, vamos a poder verlo mucho más a detalle, ¿sí? Solo quisiera saber si se entiende el formato. Sí se entiende, disculpa, tengo una duda, igual, tengo 15 minutos para armar mis argumentos, pero como dices, ¿no? ¿Qué pasa si el otro equipo también da los mismos argumentos? Mientras ellos están hablando, yo puedo libremente conversar con mi partner y armar, no sé, sí, no hay problema entonces. Uno, mientras ellos están hablando, puede conversar con su partner y coordinar la estrategia, ¿no? De, oye, está diciendo nuestro argumento, ¿qué hacemos? Y quizás por ahí tenían un punto que era un poco diferente y dices, ya hay que agarrarnos de este punto y hay que ampliarlo un poco más. Y ya ahí ven ese tema, ¿no? Claro que hay que tener cuidado de hablar mucho con el partner durante este tiempo porque puede que te distraiga del debate que está ocurriendo. Entonces, hay que equilibrarlo, ¿no? Esa es la ventaja y desventaja. Cada cámara, así como en el ajedrez, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, que es justo lo que vamos a hablar ahora. ¿Se entiende como entonces que sí normal se puede? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Genial. Entonces, cada cámara tiene su ventaja y su desventaja. La cámara alta del gobierno, por ejemplo, tiene la desventaja de que solamente tiene los 15 minutos, ¿verdad? Y ya luego sale instantáneamente. Pero tiene la ventaja de poder ser quien establezca los conceptos del debate y decir, vamos a orientar el debate hacia este lado, ¿no? O creemos que el debate es sobre esto. Y entonces tiene esa ventaja, ¿no? De poder hablar antes que su cámara alta, antes que la oposición, etcétera, y poder salir y decir eso. Claro que tiene la desventaja también de que los otros 3 equipos van a hablar después y pueden terminar cambiándole un poco las cosas. Entonces tiene que anticiparse bastante. Eso es otro de las responsabilidades que tiene. Mientras que las cámaras bajas tienen pues la ventaja de poder hablar después, pero la desventaja de que pueden perder muchos argumentos que ya van a ser dichos en las cámaras altas. Entonces tienen que, desde antes, comenzar a tratar de pensar más allá, como salir un poco de la caja e innovar un poco en qué argumentos sacan, ¿no? Y así van a poder verlo.
cada personita tiene también su propio nombre, ¿sí? Que vamos a ir viéndolo pues de a poco. Estos dos son lo que se llama primeros oradores, ¿sí? Pero este en concreto se llama primer ministro, ¿vale? Como estamos hablando en términos de parlamentario británico, tiene sus nombres así específicos. Este se llama primer ministro. El primero de la oposición se llama líder de oposición, ¿sí? Luego, ambas personas que salen segundas en las cámaras altas se llaman viceministro o vicelíder, ¿sí? Y a eso ya no hay mucha complicación. Mientras que en las cámaras bajas ya estas dos personas que salen primeros de las cámaras bajas, cada uno se llama miembro de gobierno, miembro de oposición. También se le llama extensionista. ¿Por qué? Porque extiende el debate con nuevas ideas. Ambos, ¿no? Extensionista de gobierno, extensionista de oposición. Y finalmente, las dos últimas personas que salgan se les llama látigos, ¿sí? ¿Por qué se les llama látigos? No es porque vayan a comenzar a agarrar latigazos a la gente, sino porque resumen todo, viene de whip, el término whip, que se usa sobre todo pues también en Inglaterra, y resumen lo que ha ocurrido en el debate. Ninguno de los dos puede traer argumentos nuevos, pero pueden resumir el debate de una manera en la que lo acomoden para que su compañero o compañera, sea la persona protagonista, quien trajo la idea que cambió el debate y que hizo que el debate sea mejor, ¿sí? Siempre como es un trabajo en equipo, se centran sobre todo en reforzar a sus compañeros, ¿no? Estas son las labores de los segundos que salen en cada cámara, es reforzar mucho a su compañero y traer nuevas ideas, pero como estos dos no pueden traer argumentos nuevos, pueden refutar, pueden sobre todo resumir el debate, que es su responsabilidad, ¿sí? Igual esto lo vamos a ver paso a paso cuando ya estemos practicando, ¿sí? Ahora vamos a ir al último punto. Los discursos. Un discurso dura 7 minutos y se hacen 3 cosas. Todo discurso encuadra o reencuadra. ¿Qué quiere decir esto? Contextualiza, en otras palabras, para ponerlo como simplificado. Contextualiza el debate, ¿sí? El primer orador tiene mucha responsabilidad de contextualizar, si se dan cuenta. Quien salga primero de todo el debate. Pero los demás también, para aclarar, para ampliar un poco más la discusión, se entiende un poco más el contexto, y ese contexto tiene que estar ligado a su argumentación, la cual tiene que ser una argumentación comparativa. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que hablamos de la buena fe. Bueno, es básicamente eso. Argumentar de forma comparativa es argumentar de buena fe. Es argumentar no solo porque yo tengo la razón, sino porque tengo más razón que la cámara contraria. Y mi cámara, pues también compañera de cámara alta o baja, ¿no? Siempre comparando con las otras 3. No solo es ganarle a un lado, es ganarle a las otras 3. Entonces, para eso saco argumentación que sea comparativa, que tome elementos del otro y comience a decir y ponderar. Y finalmente, todo discurso tiene una conclusión. Esto es como la estructura más general de argumentación, pero vamos a ver ya mañana, en la segunda sesión, cómo puedo yo estructurar mi argumentación, cómo puedo acomodarme. No hay una sola forma de estructurar. Ahorita les presento la más genérica de todas, pero vamos a ver otras maneras para que ustedes puedan sentirse cómodos armando discursos. Y algo muy importante de nuestro formato son los puntos de información, ¿sí? Los puntos de información pueden ser pedidos entre el minuto 1 y el minuto 6. Es decir, cuando yo esté hablando, el primer minuto que voy hablando, del 0 al 1, nadie puede hacerme preguntas, es decir, de las otras cámaras opositoras. Pero cuando suene el minuto 1, suena una campanilla o una palmada, dependiendo de cómo esté debatiendo en ese momento. Cuando suene esa campanilla, aviso o palmada, la cámara opuesta, si yo soy gobierno, oposición significa, oposición podría levantarse o pedir y levantar la manito y decirme, tengo una duda, podría decirme un punto por favor, y yo tengo la opción de aceptarle
pregunta, o decirle, por ahora no quiero preguntas, gracias, ¿sí? O dejarle ahí parado un rato hasta que pueda responder la pregunta. Y esto pueden hacerlo desde el minuto 1 hasta el minuto 6. Luego suena otro aviso y ya no pueden hacerse más preguntas. ¿Cuántas preguntas debería aceptar? ¿Debería aceptar preguntas ni bien me las piden? Etcétera. Esas son preguntas comunes. Entonces, por reglamento, se recomienda que una persona en su discurso pueda aceptar 2 puntos de información, que tienen ya también su propia estrategia y demás, que vamos a verlo pues después. Pero se recomienda que se acepten 2. Y mínimo 1 punto. ¿Por qué? Porque así demuestro que hay buena fe en el debate, porque significa que puedo recibir una pregunta sin problema y que no estoy huyendo de la discusión, ¿sí? Y también porque permite que cámaras que han hablado ya hace mucho rato puedan volver a introducir alguna idea. Recordemos que, por ejemplo, la Cámara Alta de Gobierno habla, se terminan sus 2 discursos y luego no vuelve a hablar. Imaginemos que ya estamos en baja de oposición y no volvería a hablar. Entonces su única opción es poder pararse, pedir un punto de información y quizás hacer una pregunta, poder transmitir alguna idea al panel de jueces, etcétera, para que pueda más o menos quedar claro eso, ¿no? Entonces, suele ser bueno dar y recibir puntos de información para que haya mucha mayor dinámica, ¿no? Porque si no, pues no habría mucho sentido en que existieran, ¿verdad? Ahora, últimos detalles sobre los discursos, que quizás ahorita en abstracto puede que esté un poco extraño, pero ahorita voy a ponerles un video, es que puedan utilizar todo el tiempo que sea posible, ¿sí? Es decir, uno podría hablar menos y no te van a penalizar por hablar menos, ¿ok? Pero es bueno que usen todos sus minutos o que intenten usar todos porque ya luego les va a faltar incluso tiempo. Van a tener tanta información que les va a faltar tiempo. Y los antiguos que estén ahorita en el taller pueden dar buena fe de eso, ¿no? Ahora, cuando suena el minuto 7, suenan 2 campanillas o 2 avisos, ¿no? Como un bueno, ya estás en el minuto 7. ¿Qué significa esto? Que te van a dar 15 segundos de gracia para poder cerrar tu discurso. Te dan 15 segundos para ya simplemente terminar de cerrar tu idea. Y ya después, al 7:15, sí te van a interrumpir y te van a decir, bueno, muchas gracias por tu discurso, puedes sentarte. Bueno, en virtual no, puedes apagar tu micro, te dirían. Ya no hay problema. Y entonces el discurso máximo va a durar 7 minutos con 15. Y ya ustedes pueden distribuir su tiempo como mejor les parezca y vamos a ir viendo maneras de poder optimizar ello. ¿Alguna duda sobre todo lo que hemos estado conversando? Quería preguntar si cuando tú, al momento que realizas ya debates, te perjudica mucho cuando no respondes preguntas, a diferencia, por ejemplo, que tu contraparte sí responda y tú nunca respondiste ninguna. Pues el formato parlamentario británico no suele ser penalizante, ¿sí? Por ejemplo, un látigo de alguna cámara podría dar argumentos y esto no lo van a penalizar, pero lo que se suele ser es omitivo. Por ejemplo, si da argumentos este látigo, el juez no los va a tomar en cuenta. Es como tiempo que no existió. De la misma manera, si es que uno no recibe puntos de información, no te van a mandar a cuarto lugar, ni te van a poner por menos. Pero imaginemos una situación en la que sí sea importante esto, como que sea muy, muy vital aceptarlos. Por ejemplo, siempre es bueno aceptarlos, porque en los debates que son muy cerrados, en los cuales los jueces no tienen muy claro qué equipo queda por encima del otro, porque todos han estado muy como en el mismo nivel de choque, y no hay algo muy, muy claro para determinar el ganador, puede que alguno valore el haber recibido o no y cómo se fueron respondidos los puntos de información. ¿Por qué? Porque los puntos de información son una manera de mostrar engagement, es decir, compromiso con la discusión. Entonces, hasta cierto punto, siempre es bueno recibirlos, pero si no los reciben, no es que automáticamente pierdan, sino que, bueno, hay un elemento que puede tenerse en algún punto a evaluación,
si es que el debate está muy cerrado para terminar de diferenciarlo. Así que hay que tener cuidado con eso y tratar de recibir, pero tampoco hay que volvernos dementes si es que no lo hemos hecho, no hay que ya latillarnos por no haberlo hecho. Hay que tratar de hacerlo. No hay penalización como por no recibirlos. ¿Alguna otra Disculpe, duda? Que ya estamos cerrando. Sí. la persona que pregunta, ¿cuánto tiempo tiene para preguntar? Y deben ser preguntas concisas o puede ser un comentario y una pregunta, o cómo es, hay un límite. Claro, sí. Vamos a profundizar como en las estrategias después, pero el punto de información dura 15 segundos como máximo. Uno puede utilizar menos tiempo y uno puede hacer tres cosas en el punto de información. Puede pedir una aclaración, ¿sí? Le pido una aclaración sobre algún punto, eso es una pregunta que le estoy haciendo a la contraparte, como, ¿podrías aclararme esto? Eso es válido. Dos, puedes dar tú la aclaración, como eso que estás mencionando no es preciso. De ahí uno puede pedir, más que una aclaración, información sobre el caso, como podrías explicarme cómo funciona tal cosa. Eso también se puede hacer. También uno puede explicarlo, si es que así lo desea. Y sobre todo, uno puede también generar recordatorios sobre cosas que han ocurrido en el debate. No sé, soy cámara alta de gobierno y le hago el punto y digo, no le hablo quizás a la persona que está al frente, sino puedo hablarle también al panel de jueces, ¿sí? Entonces, uno puede pedir información o darla, y uno puede hablarle a quien está dando su discurso, o puede hablarle a el panel de jueces. Por ejemplo, yo podría decir, estimado panel, lo que está mencionando en la cámara contraria no es cierto. Nosotros ya hemos explicado cómo es que funciona X, Y, Z, ¿sí? Y yo podría decirle eso. Ahora, algo muy importante también que se me estaba pasando, gracias por preguntarlo, es que si bien hay un máximo de 15 segundos, la persona que está al frente, es decir, la persona que está dando su discurso, es su tiempo al fin y al cabo, es tiempo que te está cediendo para permitirte hacer una pregunta o comentario. Y en cualquier momento esa persona puede decirte, ya entendí tu punto, muchas gracias, puedes tomar asiento, o muchas gracias, ya te entendí, puedes silenciar tu micro, ¿no? Y esto tengan cuidado, porque a veces uno puede hacerlo pues, e interrumpir a la persona cuando en realidad no la ha entendido. Siempre asegúrense de haber entendido la pregunta. Pero hay personas que son vivas y tratan de hacer como muchas preguntas durante los 15 segundos. Y pues la idea del punto de información es un punto, es decir, háblame sobre un punto en concreto. Así que si es que ya entendieron una pregunta, ustedes fácilmente podrían explicar o decirle a la persona que pidió el punto, ya te entendí, muchas gracias. Y esa persona, por respeto, también tiene que pues, decir, ya está bien. Bueno, aunque quiera seguir hablando, tiene que quedarse callado, ¿no? Y ya no dar como más preguntas. Pero máximo son 15 segundos, mínimo lo que la persona que está ofreciendo que está recibiendo el punto desee dar. ¿Ok?